¿Alguna vez te preguntaste mientras caminás por Justa Lima por qué lleva ese nombre? ¿O quién fue ese tal Félix Pagola, que le dio su apellido a una de las calles más emblemáticas de la ciudad? ¿Qué historias guardan los adoquines de la calle de la Torre? ¿O el silencio de la Pedro Martini? En Deltacom vamos a recorrer juntos nuestras calles, pero no como siempre. Esta vez vamos a detenernos a mirar las placas, a escuchar a los historiadores, a los vecinos que todavía recuerdan su historia y a los documentos que duermen en los archivos. Porque cada nombre es una puerta al pasado, cada calle es una biografía. Y Zárate está hecha de miles de vidas que merecen ser contadas. Y nosotros queremos darle voz. Hoy, Félix Pagola. La nomenclatura urbana es un sistema, digamos, de coordenadas, igual por medio de nombres y números, uno se puede ubicar, digamos, adentro de una ciudad. Son coordenadas a grosso modo, pero más... Hola, ¿qué dijo? Es conocido, sí. Pero más allá de simplemente poder ubicarte dentro de un punto, no son nombres que estén puestos al azar, sino que también es una buena manera de ir al pasado, de recuperar a partir de cómo se nombran o se renombran las calles, que la identidad, o sea, una calle toma identidad en la medida que es nombrada. Así la conocemos y ese nombre no está puesto al azar, sino que es producto de un devenir histórico que les va poniendo un determinado nombre, o hasta incluso en otro momento se lo va sacando, se los va vuelto a poner, y así, digamos, es historia viva lo que mantiene, digamos, la nomenclatura urbana, si bien más allá de su funcionalidad práctica de ubicarnos adentro del mapa de una ciudad. Por eso, bueno, la idea sería recuperar algunos nombres importantes de nuestra ciudad para suscitar un poco también el interés por el pasado de nuestra ciudad, nuestra tan querida ciudad. Y en este momento estamos caminando sobre la calle Félix Pagola. Y para la comunidad de Zárate, ¿quién fue Félix Pagola, Juan? Félix Pagola fue un médico, hijo de médico, siguió la profesión paterna y no es justamente nacido en Zárate, no es nacido en esta ciudad, sino que nació en Gualeguay en el año 1854. Llega a Zárate varios años después al contraer matrimonio con Catalina Capdeville, que sí era de acá, y vivían en una casa que estaba en la calle Justa Lima al 100, o sea, justo ahí, digamos, lo que sería la esquina de la plaza. Como se desempeñó como concejal en los años 1886 y 1887. Pero no es justamente eso, digamos, lo que lo coloca como un personaje histórico adentro de la ciudad. ¿Y qué fue? El Zárate en esos años, fines del siglo XIX, hubo un brote de cólera que fue, digamos, mantuvo a la sociedad en un momento bastante, con todo lo que implica, considerando también las deficiencias en términos de salud y de infraestructura, sumado a pocos recursos de higiene, generó un brote de cólera que puso a la ciudad como en un estado bastante desolador. Bien, ¿y cuál fue el rol de él, al ser médico, Félix Pagola? Al ser médico, él toma parte y no solo atiende a los enfermos, sino que para el pueblo de Zárate se refirió siempre a él con mucha admiración y gratitud por la manera en la que se desempeñó durante ese momento tan, digamos, complicado que estaba viviendo la ciudad. ¿Cuál era el sistema de salud en ese momento? No, el sistema de salud estaba lejos de haber una gran infraestructura. Estamos hablando del fin del siglo XIX. Recién se puede decir que está consolidado el Estado argentino, pero muy lejos todavía de ser un Estado con gran intervención en materia ni de salud ni educativa. Eso fue algo que se fue dando más con el correr del siglo XX y finales del XIX, pero todavía no había una infraestructura con grandes hospitales y mucho menos una ciudad alejada de como era Zárate. Claro, por eso es más valorable el trabajo del doctor Félix Pagola, ¿no? Claro, exactamente. Por eso también la gente que tuvo trato muy directo con él fue muy agradecida. De hecho, los mismos vecinos le hicieron una placa de agradecimiento firmada por 700 vecinos en gratitud a su labor, con una leyenda que no recuerdo bien qué palabras dice, pero es como muy de una profunda admiración del pueblo para con este personaje. Luego de este combate y su rol en esta epidemia contra el cólera, ¿cómo continuó su vida en Zárate? Fue el primer hospital que hubo, que, digamos, estaba promovido por la Sociedad de los Pobres. Él fue director, y el primer hospital Nuestra Señora del Carmen, que no está donde está ahora el hospital actual, él fue el primer director ad honorem, o sea, no lo tenía como un cargo rentado, sino que lo hacía
digamos, como vocación a la medicina, sí, y al servicio social. Bien. Porque de hecho el nombre a la calle no se lo ponen automáticamente, sino que tiempo después, 17 años después de su muerte, el Consejo Deliberante decide cambiarle a esta calle que se llamaba Humberto Primo, decide cambiarle el nombre y ahí sí ponerlo ya como un personaje directamente de la historia, inmortalizándolo en una calle al doctor Félix Pagola. Y cuento una anécdota muy risueña. Sobre todo los jóvenes. Una vez una alumna me dijo sorprendida que su hermano se había sorprendido justamente porque descubrió que Justa Lima era una señora, ¿no? Claro, siempre había identificado el nombre con la calle, pero nunca se puso a pensar, era un adolescente. Y toda una trayectoria muy notable. Él vive en Zárate hasta la década de 1920, se instala en Buenos Aires, donde finalmente morirá en 1932. En reconocimiento a su memoria, el vecindario solicitó a las autoridades que se reemplazara el nombre de la calle, hasta entonces Humberto Primo, por la de Félix Pagola, que es el nombre con el cual lleva desde 1949. Nosotros aquí en el museo conservamos algunos objetos y retratos que pertenecieron a Félix Pagola, que fueron donados por la señora Gladys Roca de Acutain, cuyo padre, don Zenón Roca, había sido ahijado de Félix Pagola, ya que Pagola no tuvo descendencia de su matrimonio. Y ellos conservaban estos objetos que a pocos años de crearse el museo, gentilmente lo donaron y hoy pueden ser exhibidos aquí en esta sala. Bien. Bueno, hay un álbum de firmas, ¿sí? El primero, que es el más antiguo, es de la década de 1880. Si uno lo abre, va a encontrar firmas, una dedicatoria y firmas. Y el segundo, lo mismo, es otro álbum, en este caso es también con firmas de los vecinos y es en reconocimiento a la trayectoria y como un homenaje de despedida de Zárate de Félix Pagola. Vamos a encontrar también una placa que le perteneció, que también fue donado por el pueblo de Zárate al doctor Pagola, y un retrato. Perdón, ambos documentos, ambos libros, ¿él los vio? O sea, fue entregado en vida. Sí. Bueno, esos instrumentos que son médicos no le pertenecieron a él, pero sí lo incluimos porque probablemente él utilizó ese tipo de Para la época, digamos. elementos médicos. Bueno, entre los vecinos que firmaron en reconocimiento a la labor de Félix Pagola en la década de 1880 está Rómulo Noya. ¿Cuál es la de Rómulo Noya? Esta. Es. Rómulo Noya fue uno de los primeros escribanos de Zárate, fue el primer intendente municipal en la década del 80. Bueno, está la de Estanislao de la Torre, también vinculado a la Quinta Jovita. Teófilo de Loqui, que era el comandante del arsenal de artillería de ese momento. Bueno, Angó, Roldán Vergés, Francisco Lazaga, José Dardanelli. Nombres de la vida política, ¿no? Política y comercial. Y comercial. ¿Sí? De Zárate, de la época. Manuel María de la Torre, Inocencio Picione,
Pascual Barando, que era un industrial, Julio Tálora. Bueno, y así vamos a encontrar firmas Cientos y cientos. y firmas. Bueno, Manuel José de la Torre, Vamos a seguir encontrando dueño calles también. exactamente, dueño de la Quinta Jovita. Bueno, este libro, por supuesto, siempre está protegido por un cristal y en contadísimas ocasiones hacemos esto para que pueda ser observado, en este caso, por el espacio de ustedes. Gracias por favor. por el gesto. Esta es de la década de 1880. Y el otro, que tiene un trabajo de presentación muy bonito, al doctor Félix Pagola, el pueblo de Zárate, como testimonio de gratitud al médico filántropo y humanitario que hizo de su noble profesión un verdadero apostolado. Zárate, abril de 1927. Y lo que vamos a encontrar son nuevamente firmas. Claro. Un bonito testimonio de gratitud, ¿verdad? Sí. Firmas. Esto fue antes de su viaje a la ciudad de Buenos Aires. Antes de su partida a Buenos Aires, exactamente. ¿Y esto lo dejó en Zárate él o se lo llevó? Cuando viaja. Yo, Estos libros de yo agradecimiento. supongo que él se lo llevó, pero su esta persona, José Zenón Roca, que había sido criado por Félix Pagola, recibió en herencia algunos de los bienes que le pertenecieron a Pagola. Bien. Y así se Sí, pudo recuperar. Exactamente. Zenón Roca, bueno, fue un vecino de Zárate que tuvo también su actuación social a mediados del siglo XX a través de una institución tradicionalista. En definitiva, recordar quién fue el Dr. Félix Pagola es también recuperar una parte esencial de la identidad zarateña. Un médico cuya vocación de servicio y compromiso humano dejaron una huella profunda en la comunidad de aquel Zárate que crecía y se consolidaba. Y no deja de ser significativo que, sin casualidades, sea hoy su nombre el que acompaña el camino hacia el Hospital de Zárate, la calle por la que transitan a diario quienes buscan atención, cuidado y esperanza. Un homenaje silencioso pero vigente, que sigue uniendo su legado con la salud pública de la ciudad.